Continuando con la parte de calorimetría, de termodinámica, nosotros ya dejamos claro que el calor es una forma de energía. Si nosotros le entregamos calor a un cuerpo, le estamos agregando energía a ese cuerpo, energía que se traduce en un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura es un aumento de la energía cinética de las moléculas de ese cuerpo. Vamos a ver qué es el calor de vaporización. Si yo tengo un líquido y lo quiero evaporar, esto es, las moléculas en un líquido están vinculadas de forma tal que ese líquido ocupa el lugar del recipiente y tiene un volumen definido. Yo tengo un litro de agua, tengo un recipiente, tengo un litro de agua, el volumen es de 1000 centímetros cúbicos y no cambia. Puede cambiar levemente con el cambio de la temperatura, pero no mucho. El volumen es ese. Si esto lo vaporizo, esto quiere decir lo transformo en vapor, voy a tener moléculas de agua que están dispersas, ¿sí?, con muchísima más energía cinética, se están moviendo con mucha energía cinética, mucha velocidad, y ocupan el volumen, todo el volumen que tengan a su disposición. A menos que ponga una cámara que encierre a todo ese vapor, el vapor se va a dispersar, no tiene un volumen definido. Es una de las grandes diferencias entre un líquido y un gas o un vapor. El vapor o el gas no tienen un volumen definido, ocupan todo el volumen que pueden, y el líquido sí tiene un volumen definido. Va a estar contenido en el contenedor, pero no necesita tener una tapa, ¿sí? Si el líquido lo dejo que se desparrame, sigue teniendo el mismo volumen, no aumenta su volumen. El vapor ocupa todo el volumen que quiere. Las moléculas de agua en el líquido están vinculadas unas a otras. Para yo transformar este líquido en vapor, lo que tengo que hacer es romper todas esas uniones. Yo tengo una molécula de agua formada por dos átomos de oxígeno, perdón, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Tengo dos moléculas, estas moléculas van a estar vinculadas. Y yo voy a tener que romper ese vínculo. Cuando yo le entrego calor a un líquido, lo que hago es que estas moléculas se agiten cada vez más. En el caso del líquido pueden tener cierto movimiento las moléculas, y yo lo que voy a hacer es que ese movimiento aumente a medida que le estoy aumentando la temperatura, hasta que llega un punto en donde lo que voy a hacer al entregarle energía es romper el vínculo. Acá hay un vínculo entre molécula y molécula, una ligadura, que al entregarle energía lo voy a cortar. Yo tengo que cortar la ligadura de todas las moléculas. Y cada vez que corto la ligadura de una molécula, recordemos que esto hay más moléculas, y básicamente están todas vinculadas. Cuando yo rompo esta ligadura, este vínculo, lo que libero es esta molécula. Esta molécula pasa a ser vapor. Yo tengo todas en estado líquido, le entrego energía, rompo este vínculo, esta molécula pasa a estar en estado de vapor. Si le entrego un poco más de energía, rompo este vínculo, entrego un poco más de energía, rompo este vínculo, esta molécula pasa a estar en estado de vapor. Entrego un poco más de energía, rompo este vínculo, esta pasa a estar en estado de vapor, entrego un poco más de energía, hay muchas más moléculas. Cada medida que voy entregando energía, voy liberando moléculas y las voy transformando en vapor. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si nosotros
tenemos el líquido, por decir algo, a 20 grados centígrados y le entregamos energía, lo que hacemos con esa energía es hacer aumentar la temperatura del agua. Pasará a 30 grados. Si yo grafico la temperatura y la cantidad de calor que le voy entregando, esa agua estará a una temperatura inicial. A medida que voy entregando calor, irá aumentando la temperatura de ese líquido hasta un punto que es la temperatura, en este caso de evaporación, de vaporización. Temperatura de vaporización. ¿Qué pasa entonces? Yo le voy entregando energía al agua. Sus moléculas van aumentando su energía cinética. Cada vez vibran con mayor energía o se mueven con mayor energía. Llega un punto tal de movimiento, de vibración de esas moléculas, en el cual si les entrego un poco más de energía a esa molécula, rompe el vínculo con las demás y se va. Se transforma en vapor. Esa energía entonces que yo agrego ya no hace que vibren más las moléculas. No logro hacer que vibren más, que aumenten su energía cinética. Lo que logro cuando agrego esta energía es que rompan el vínculo. Esto hace que yo sigo agregando calor, pero la temperatura no cambia. La temperatura se mantiene estable. Esto, si lo hacemos en la realidad, si ponemos agua a hervir y ponemos un termómetro, vamos a ver que el agua aumenta, le vamos entregando calor con la hornalla, con lo que sea, el agua va aumentando de 20 a 21, 25, 27, 30 grados, 50 grados, 85, 90, cuando llega a 100 grados, la temperatura ya no aumenta. En la realidad puede aumentar un poco, 101, o bajar a 99, mantenerse entre 98 y 102, ¿por qué? Porque nosotros si tenemos agua en la realidad en una pava, no toda el agua recibe en forma directa el calor, no es homogéneo, no está en equilibrio, necesita un tiempo para estar en equilibrio, pero si lográsemos que esto estuviese todo en equilibrio, el agua en particular aumenta su temperatura hasta los 100 grados y ya no podemos aumentar la energía cinética de las moléculas del agua. Si seguimos entregando energía, lo único que logramos es romper, ¿sí?, los vínculos entre moléculas y cada molécula se va transformando en vapor siempre a esa temperatura de 100 grados. 100 grados es la temperatura para el agua. Cada líquido tendrá su temperatura de vaporización y depende también esta temperatura de las condiciones de presión. Nosotros vamos a considerar, para todos nuestros ejercicios, que estamos a una presión de una atmósfera. Cada líquido, dependiendo de la presión a la cual se encuentra, se vaporizará a cierta temperatura. Normalmente eso lo encontramos en tablas en cualquier libro. El agua, en condiciones normales de presión, esto es a una atmósfera, tiene una temperatura de vaporización de 100 grados centígrados. Entonces dijimos, si nosotros le entregamos energía al agua, le entregamos calor al agua, el agua va a ir aumentando la temperatura a medida que aumentamos la cantidad de calor que entregamos, aumenta la temperatura. Hasta la temperatura de vaporización en el agua, agua pura es 100 grados centígrados. El agua se va a calentar hasta 100 grados centígrados, el agua líquida se va a calentar hasta 100 grados centígrados, y en ese momento toda la energía que le agreguemos, cada vez que le agreguemos energía, no vamos a aumentar la energía cinética de las moléculas, y lo que vamos a hacer es romper los vínculos entre moléculas, y cada una de esas moléculas se va a transformar en vapor. ¿Esto durante cuánto tiempo va a pasar? Bueno, hasta que ya no haya moléculas en estado líquido. Esto va a continuar, depende obviamente de la masa, va a continuar hasta que no hay más líquido. Hasta acá, todo esto es todo líquido. Líquido que va aumentando de temperatura. Desde acá hasta acá,
voy a tener las dos cosas. Vapor, que se va a ir yendo, y líquido. Se va a ir yendo si lo dejo, ¿no? Si yo pongo agua en una olla que está perfectamente hermética, el vapor se va a quedar adentro de la olla, entonces voy a tener vapor y líquido. Líquido a 100 grados y vapor a 100 grados. Todo va a tener 100 grados. No va a aumentar la temperatura ni del vapor ni del líquido mientras que tenga de las dos cosas. Cuando ya es todo vapor, ahora sí, si yo sigo entregando calor, va a aumentar la temperatura, pero del vapor. Esto es la temperatura de vapor ahora. Esto es temperatura de líquido. En el instante en que llego a la temperatura de vaporización y hasta que es todo vapor, yo entrego calor y no hay cambio de temperatura. Y para lograr evaporar las moléculas necesito cierto calor específico. Para el agua necesito cierta cantidad de calor, para otros líquidos será otra la cantidad de calor. Para el agua, este calor de vaporización es de más o menos 2,25 Joule por kilogramo. Esto quiere decir, perdón, 2,25, nos quedamos muy cortito, un número muy chiquito, por 10 a la 6, esto tiene 6 ceros, Joule por kilogramo. Esto es, necesito 2 millones de joules para evaporar, para transformar, para vaporizar, para transformar de líquido a vapor 1 kilogramo de agua. Si a 1 kilogramo de agua líquida que está a 100 grados, ¿sí? Yo necesito ya haberla llevado hasta los 100 grados. Si ya tengo toda el agua a 100 grados y le sigo entregando calor, la transformo en vapor. ¿Cuánto calor tengo que entregar para transformar todo 1 kilo de agua líquida a agua hecha a vapor? 2 millones de joules. 2,25 por 10 a la 6 a la sexta joules es lo que le tengo que entregar. Esto es equivalente a 539 calorías por gramo. O sea, si tengo nada más que 1 gramo de agua, le tengo que entregar 539 calorías de agua líquida a 100 grados. Le tengo que entregar 539 calorías para poder transformarla en vapor. Lo mismo, la misma situación se presenta cuando pasamos de sólido a líquido. Acá entonces lo que hicimos fue romper los vínculos de las moléculas y estas moléculas pasaron de estar de estado líquido a estado de vapor. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa para transformar un cuerpo que está en estado sólido para que pase a estar en estado líquido. En el caso del agua, esto pasa a los 0 grados. En estado sólido, el agua, o sea, el hielo, tiene también vínculos mucho más fuertes entre molécula y molécula. Si yo tengo hielo, puedo tener hielo a menos 5 grados, por ejemplo, a menos 10 grados, a menos 40 grados tengo hielo. A medida que yo le entrego calor, ese hielo aumenta la temperatura. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces? Le estoy aumentando la vibración de las moléculas. Yo puedo aumentar la vibración de las moléculas hasta 0 grados, en el caso del agua. La situación es exactamente la misma. Tengo la temperatura y tengo el calor. En este caso la diferencia es que arrancará, supongamos,
una temperatura de menos 20 grados Celsius. A medida que le entregue calor, el agua va a ir aumentando su temperatura. Cuando llegue a 0 grados Celsius, va a continuar a esa temperatura, a 0 grados Celsius, hasta que deje de estar en estado sólido. Hasta acá es sólido, en este caso hielo. Acá tendré hielo más agua líquida. Y de acá en adelante sí aumentará la temperatura del agua. Esto tenemos claro que va a aumentar hasta 100 grados, porque después va a ser el otro cambio de fase, la otra transformación. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. En este caso lo que tenemos es el calor de fusión, que es distinto. El calor de fusión del agua es de 3,34 Joule por kilogramo. Esto es por 10 a la quinta. No nos olvidemos de los ceros. O lo que es lo mismo, 79,6 caloría por gramo. Tenemos que entregar mucho menos calor a 1 kilogramo de agua, o mucho menos calor a 1 gramo de agua, para pasarlo de estado sólido a estado líquido. Pero la situación es exactamente la misma. Yo tengo hielo a muy baja temperatura, le agrego energía, le entrego calor. Lo que hago es que sus moléculas vibren cada vez más, pero llega un punto en donde ya no vibran más. No logro aumentar que aumenten su vibración, no le puedo aumentar la vibración, que es cuando está el agua, el hielo y agua a 0 grados centígrados. Ese hielo lo que empieza a hacer es rompe los vínculos entre las moléculas que están en estado sólido y pasan a estar en estado líquido. Va rompiendo vínculo por vínculo entre las moléculas y cada molécula va pasando a estado líquido. Voy a tener entonces todo este instante en el cual yo sigo entregando calor, pero sigo teniendo 0 grados centígrados. De nuevo, esto es para el agua. Si tenemos otro líquido, por ejemplo el alcohol, solidifica a menos 114 grados centígrados. Si tengo alcohol en estado sólido a menos 120 grados y le voy entregando calor, llegará hasta los menos 114 y se empezará a fundir. En el agua, a los 0 grados, entonces podemos tener mezcla de agua y hielo, ¿sí? Durante toda esta transición tenemos mezcla de agua y hielo a 0 grados centígrados. Cuando todo el hielo se transforma en líquido, empieza a aumentar la temperatura. Si yo le quito calor, si tengo mezcla de agua y hielo, cuando todo el agua y hielo se transformó en hielo, cuando todo el líquido se solidificó, ahí empieza a bajar la temperatura.